De nuevo, aquí estamos en una semana muy especial, ¿verdad? Semana Santa. Y gracias por la oración, María Luisa, que Dios y que el Espíritu Santo nos guía esta noche. Y por supuesto, el resto de esta semana tan especial hasta la resurrección. Esta noche, el tema eh, sobre el cual voy a expresar mis, digamos, opiniones, mis experiencias, está acerca de las virtudes del cenáculo de la familia misionero, en dos aspectos, porque las virtudes son cosas muy importantes para nuestro propio crecimiento personal y también, además, es lo que nos impulsa vivir una vida muy apostólica, ser misioneros. Entonces, siempre han sido muy especiales para mí las virtudes. Sigo tratando día tras día de vivirlas con muchas fallas, pero cada día es un nuevo día. Entonces, pues con esto me gustaría seguir. No sé, Padre Arturo, si puedes compartir la pantalla. Okay. Ok, gracias. De nuevo, una cosa de tener en mente es que hay muchas virtudes. Hay muchas virtudes que se pueden encontrar en los evangelios, pues incluso en la Iglesia Católica, que como amor y fe, esperanza, pero también hay algunas virtudes que llamamos nosotros, los miembros de esta familia misionera, llamamos las virtudes del cenáculo. Y esta noche vamos a aprender a adquirir y desarrollar estas virtudes por medio de varias maneras, incluso la práctica, la oración y leyendo la Biblia y las vidas de los santos. Entonces, si puedes cambiar el slide, padre. Entonces, vamos a repasar brevemente cada de de las 7 virtudes que vamos a tocar esta noche. La primera es la humildad. La humildad consiste en atribuir lo que somos y todo lo que tenemos a Dios, quien nos lo dio. Una cosa antes de seguir adelante es simplemente decir que hay 7 de nuevo y comienzo con un libro por el padre Tom McKenna, en un libro que se llama Orando con Vicente de Paúl. Y hay un capítulo que dice la cultivación de la virtud. Y uno de los temas en este capítulo dice, para ser apóstoles de Cristo, los cristianos deben cultivar y nutrir las virtudes necesarias para llevar a cabo su misión. Entonces, esa idea de las virtudes llegó de Vicente de Paúl. Y como nosotros, como parte de la familia vicentina, Padre Judge también creyó que por medio de la cultivación de las virtudes, uno podía vivir una vida apostólica. Entonces, para mí, el tema de las virtudes no solo es un tema entre otros temas, sino es parte esencial para, número 1, ser un hombre y mujer con crecimiento personal bien desarrollado. Y número 2, un buen misionero, una persona apostólica, un discípulo misionero, utilizando las palabras de Papa Francisco.
Y en otras palabras, cada católico es un apóstol, que es uno de los mensajes centrales de Padre Judge. Y no se puede ser un apóstol saludable sin tener y vivir las virtudes. Entonces, vamos a repasar, de nuevo tuve que regresar un poquito. Vamos a repasar las 7 virtudes. De nuevo, la primera virtud es la humildad. Y una de las cosas, también ya ven lo que dice humildad. Y ya recuerdo cuando yo era también estudiante, comenzando en el cenáculo, vimos en una clase de formación que nos dio mi formador, que Padre Austin Walsh, puso un video y un sacerdote estaba hablando de un tema y mencionó al final acerca de la humildad, es que es reconocer que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Y qué bueno es. Entonces es parte de un refrán que siempre se quedó conmigo. Simplemente algo muy sencillo para repetir. No soy Dios. Dios es Dios, no soy Dios. Y qué bueno es, ¿verdad? Qué bueno es. Incluso hay un chiste también que recuerdo mucho, que ya durante la historia llegó un momento cuando los humanos, los seres humanos, llegaron de pensar que pues sabemos mucho, tenemos mucha inteligencia, tenemos mucha sabiduría, conocimiento, somos como Dios. Entonces yo creo que podemos crear nuestra propia tierra. Entonces estaba hablando con Dios y dice que no te necesitamos, Dios, vamos a seguir adelante, mucho conocimiento ya tenemos y vamos a crear nuestra propia tierra. Entonces ya comenzó, se puso de rodillas para agarrar la tierra, para crear la tierra, y Dios dijo, no, usa tu propia tierra. Entonces, de nuevo es algo que nos pone en nuestro lugar. Dios es Dios, no somos nosotros, nosotros no somos Dios. Y tenemos que recordar eso, esa humildad que siempre nos ayuda a seguir adelante. Recordar quiénes somos, que somos hijos y hijas de Dios. Si puedes cambiar a la segunda, Padre Arturo. La segunda virtud es caridad. Amar a Dios significa amar al prójimo. No hay mejor evidencia, no hay mejor prueba del amor a Dios que un gran amor por el prójimo. Entonces, de hecho, estas definiciones que estamos viendo en la pantalla son cotaciones del Padre Judge. Entonces, hay muchas cosas que él mencionó acerca de estas virtudes y por eso ya seleccioné varias de mis favoritas. Pero interesante acerca de caridad es que ya como algo que he leído, es que hay un círculo que existe acerca de la caridad. Hay una dinámica constante que comienza con el amor a Dios, que en torno conduce al servicio de Dios en los pobres, en nuestros hermanos y hermanas. Que el amor aumenta en el acto mismo del servicio y devuelve al individuo a la contemplación de la humanidad sagrada de Jesús, que a su vez conduce a un aumento de amor. Entonces, un círculo, cuando reconocemos la cara de Jesús en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los más pobres y abandonados, eso es la caridad, el amor, amando a Dios, quien encontramos en nuestros hermanos y hermanas. La próxima, Padre. La próxima virtud es el sacrificio. Poner a Jesús primero, estar dispuesto o dispuesta a renunciar todo por amor a Dios,
que nuestro servicio sea generoso, generoso hasta el sacrificio. Pues sabemos, ustedes saben mucho acerca de sacrificio, especialmente los que son padres y madres, ¿verdad? Que sacrificio que cada día tienen que vivir para proveer y amar y acompañar, guiar a los niños, ¿verdad? Pues es un sacrificio, pero lo hacen con amor. Pero es interesante, una de las cotaciones de Padre Judge que encontré es que el Padre Judge lamentó el hecho de que los fieles no utilizaron las horas del ocio para el servicio de nuestros hermanitos. Las horas de ocio. O sea, ese tiempo libre que tenemos en nuestras vidas, que a veces en la opinión de Padre Judge, que siempre trabajaba, ese tiempo libre es demasiado. Entonces necesitamos usarlo para hacer algo bien. En su mente eso es el sacrificio necesario. Pero yo diría que hay que tener cuidado también, porque yo me imagino que en muchos talleres que dan los presentadores en manos del alfarero, tenemos que reconocer que también necesitamos ese tiempo libre para descansar, para pues con mucho trabajo es demasiado. Necesitamos tiempo para orar, descansar y recargar las pilas, ¿verdad? Entonces, hay un balance siempre cuando hablamos de cosas como sacrificio. Tenemos que reconocer y vivir, como mencioné antes, ser apóstoles saludables. La próxima, padre, por favor. Es interesante que el Padre Judge a veces utilizaba dos virtudes diferentes. Cuando estaba hablando con las hermanas, a veces utilizó esta virtud de celo. Pero también cuando hablaba con los sacerdotes y hermanos, no sé por qué, habló de abnegación. Pero yo creo que podemos ver un poco de abnegación dentro de esta virtud de celo también. Entonces, puedo hablar de los dos quizás a la vez. Y el celo es la caridad encendida, la caridad ardiendo al máximo. Eso es el celo. Nuestro Señor tenía celo. Todo lo que se relaciona con la época de los apóstoles tenía celo. Es una caridad ardiente, es sencillamente ese deseo de dar y darse uno mismo a Dios y a su obra. Y yo creo que la abnegación tiene que ver con celo en ese sentido, porque uno tiene que olvidar a sí mismo, como dejar a veces a un lado a sí mismo para poder trabajar con el celo necesario, ¿verdad? Para llevar la buena nueva a nuestros hermanos y hermanas, hacer los actos de caridad y vivir el evangelio, ¿verdad? Entonces, más o menos el celo es que para ser verdaderos apóstoles, ya sea miembro del cenáculo o la Iglesia Católica en general, siempre Dios tiene que ser primero en nuestras vidas y tener ese celo, sabiendo eso en nuestras vidas, que todas nuestras acciones, pensamientos, todo lo que hacemos con celo. La próxima, por favor, padre. La sencillez. Y aquí tengo una foto de la capilla de Padre Judge, con también como una casita también atrás que él utilizaba para varias cosas, pero ahí es como comenzó el cenáculo en una forma muy sencilla. Entonces la sencillez. Nuestra sencillez empieza con pureza de intención. Tenemos una sola meta,
estamos trabajando por el amor a Dios. Entonces, Padre Judge muchas veces dijo que deberíamos ser personas sencillas, no debemos utilizar métodos engañosos, deberíamos ser directos. Nuestra sencillez debe comenzar con la pureza de intención. Entonces, es la idea que, y ya ustedes quizás están viendo que algunas de estas virtudes son muy similares a veces. Podemos hablar de sencillez, podemos hablar de la humildad. Entonces, muchas veces se puede intercambiar estas virtudes también. Entonces, pues, sencillez simplemente, como digamos, no es una sencillez falsa, que no soy nadie, que no puedo tener esto, pero la idea de que nuestras intenciones sean intenciones puras, directos, honestos con nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? La próxima es la paciencia. Pues sí, quizás también nosotros podemos identificar muy bien con la paciencia, o si ustedes son como yo, la falta de paciencia. Sabemos que es muy difícil. Déjame leerla. La paciencia es esa gracia que nos permite sobrellevar aflicciones con constancia y una mente tranquila y con una pronta entrega a la voluntad de Dios. Entonces ya sabemos que no es fácil para nosotros vivir con la paciencia. Lo experimentamos todos los días, quizás en el tráfico, quizás en el supermercado, quizás con los niños o con nuestros amigos. Pero primero hay que tener paciencia con nosotros mismos también y seguir intentando, porque vamos a fallar con la paciencia, pero tenemos que seguir intentando. Entonces, ser perfecto como Jesús, como nos dicen los evangelios, ser perfecto como Jesús no es un logro de unos pocos días o incluso unos años. Cada día, para el resto de nuestras vidas. Entonces, comenzamos con paciencia con nosotros mismos y pues seguimos adelante cada día tratando de practicar la paciencia. Y la última virtud es la prudencia. La prudencia, que tengamos sabiduría en palabras y acción, que promuevan una relación correcta con Dios y con los demás. O sea, una cosa que Padre mencionaba mucho es: nunca dejes que tu boca sea propensa a los chismes, nunca forme un juicio sin escuchar a ambas partes, como no reaccionar o sobre reaccionar, ser prudente, sé prudente. Haz lo mejor que puedas y dejar el resto a Dios. Ser prudente. Sabemos eso, podemos ver cuando hay imprudencia, cuando hay personas que están haciendo algo imprudente. Y eso se puede utilizar para nuestra propia práctica de vivir una vida prudente, ¿verdad? Ok, muchas gracias por escuchar. Esas son las 7 virtudes. Y como mencioné de nuevo, pensaba en las virtudes cuando Padre Arturo me invitó a presentar algo, porque para mí me encanta la idea de que son cosas en mi vida, virtudes que puedo practicar cada día. Puedo tratar de ser mejor en vivir la paciencia, la prudencia, la sencillez. Y yo sé con eso, como dice Padre Judge, con eso ya puedo comenzar a vivir una vida apostólica. Viviendo las virtudes, puedo ser una persona muy apostólica. Y yo sé también que viviendo las virtudes, ya mi propio crecimiento personal va a estar ahí donde tiene que ser, en el camino correcto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener tiempo al final de la presentación, como siempre hay.
de tener preguntas o interacciones acerca de la presentación, pero no sé si alguien tiene una pregunta o una clarificación acerca de las 7 virtudes en este momento. Se puede tomar pregunta, por si acaso. Ok. Entonces, como mencioné, ya, y por supuesto, no hay ninguna definición breve que puede decir todo acerca de las virtudes. Y por eso la meta de esta noche es seguir aprendiendo y después de este taller y en las semanas y meses que vienen, seguir enfocando en las virtudes, aprendiendo más acerca de una virtud o varias y ponerlo en práctica. Y como mencioné, vamos a hacerlo por varias maneras. Vamos a aprender cómo podemos tratar de adquirir mejor las virtudes en nuestras vidas. Y comenzamos con la primera manera de hacerlo. Y la próxima slide, entonces, padre. Entonces, comenzamos con la práctica. De nuevo, como muchas cosas en la familia de Cenáculo, comenzamos con Vicente de Paúl, San Vicente de Paúl. Y cuando él menciona las virtudes, en este libro que mencioné antes por padre Tom McKenna, se llama Orando con Vicente de Paúl. De hecho, no sé si está en español. Ya conseguí las cosas de un libro en inglés. Pero en Orando con Vicente de Paúl, en sus reflexiones, las escrituras de Vicente de Paúl, él dice que las virtudes no simplemente aparecen en nuestras vidas. ¿Ok? Tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Hay que adquirirlas. Y para Vicente, una vida virtuosa no fue un accidente, por supuesto. Dios da la gracia, pero se requiere esfuerzo humano para cultivar la virtud. Los hábitos de caridad, esperanza, justicia o las otras virtudes que mencioné se construyen, ¿ok? No solo se desean, hay que hacer nuestra parte, ¿verdad? Ahí viene el crecimiento personal. Hay que hacer nuestra parte también. Entonces, hay que practicar vivir las virtudes. Es como practicar jugar fútbol o cocinar o tocar un instrumento. Pues no despertamos con la capacidad de hacer esas cosas, ¿verdad? Si uno toca el saxofón o la guitarra, no es que de un día al otro ya comenzó a hacerlo. Uno tiene que practicar esos instrumentos o esa acción de cocinar o de jugar fútbol. Entonces, toma horas y horas, tiempo, dedicación. Entonces, es lo mismo con las virtudes. Tenemos que practicar las virtudes en nuestras vidas, buscar esas oportunidades de mostrar paciencia o sencillez, humildad. Creo que de vez en cuando podemos decir que pues ella nació con paciencia o él nació con sencillez. Pero yo creo que la mayoría de las veces tenemos que trabajar para conseguir la virtud. Por eso la práctica. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos practicar las virtudes? De nuevo, en ese libro de Orando con Vicente de Paúl, él dice, Vicente de Paúl dice que comenzamos con acciones, ¿ok? Acciones diarias seguidas por reflexión. O sea, toma tiempo de preguntar, ¿cómo me fue en esa interacción con fulano o fulana? ¿Cómo hice hoy en mis esfuerzos? Podemos como repasar el día
Fui yo una persona humilde en esa interacción con María o con Juan. ¿Qué tal de mi sencillez hoy cuando esto pasó, esta situación? Entonces, esa práctica de intentar vivir la virtud y reflexionar cómo me fue, es un gran paso en adelante para practicar las virtudes. Y esa acción y reflexión, dice San Vicente, tiene que ser repetida intencionalmente, diariamente, semanalmente, mensualmente, porque eventualmente se convierte en una canalización habitual de la energía religiosa. Por ejemplo, y de nuevo, quizás suena muy sencilla, pero es algo que tenemos que recordarnos. Por ejemplo, de actuar con paciencia una y otra vez en determinadas situaciones difíciles, una persona puede aprender a tener paciencia. O sea, suena fácil, pero sabemos que no es fácil ser paciente. Entonces, pero esas prácticas, acciones, reflexiones, repetidas diariamente, semanalmente, mensualmente, nos puede ayudar que en situaciones en el futuro, nuestra paciencia va a ser mucho más fácil. En ministerio, en el trabajo, en la casa. Entonces, pues con eso, gracias a Dios, podemos adquirir y seguir viviendo esa virtud. Si puedes cambiar el slide, padre. Ok, entonces, siguiendo la idea de la práctica, ahí en el libro El Guerrero Valiente de Dios, escrito por Padre Dennis Berry, en el capítulo 16 hay un tema que se llama la formación del carácter apostólico. Un poco de la historia. Padre Judge aconsejó básicamente el desarrollo de las mismas virtudes más o menos con Vicente de Paúl, pero él añadió dos más. Prudencia y caridad. De hecho, Vicente de Paúl solamente tuvo 5 virtudes y Padre Judge, quién sabe por qué, quizás en su propia experiencia, trabajando con personas, o él quizás eran virtudes que él mismo pensaba que necesito crecer en mi prudencia y mi caridad y las añadió a la lista. Entonces, pero estas 7 virtudes ya eran lo que él compartió con sus discípulos espirituales, sea laicos o religiosos. Entonces, Padre Judge dijo que en conjunto, estas virtudes formaban una combinación de un cierto carácter que caracterizaría al misionero. Entonces, de nuevo, cuando él dice en conjunto, a mí me parece que pues no es suficiente solo decir que pues ya tengo una de las virtudes, paciencia, y es suficiente. Necesitamos practicar y vivir todas las virtudes, porque como dice Padre Judge, en conjunto, ahí es cuando ya podemos saber que estamos viviendo la vida misionera y podemos asegurarnos que también estamos en el buen camino para nuestro propio desarrollo humano, crecimiento humano. Entonces, la persona que deseaba crecer en un espíritu apostólico debía buscar metódicamente y con oración la manera de desarrollar estas cualidades o virtudes particulares en su propia vida. De nuevo, Padre Judge, quizás por aprender acerca de la vida de Vicente de Paúl y leer sus escrituras, también pensaba que sí, la práctica es muy esencial para obtener las virtudes y vivir las virtudes. Él menciona algunas cosas.
dirección espiritual. Es muy útil en el proceso de adquirir las virtudes, la dirección espiritual. Alguien que te escuche, alguien que te conoce en tu camino espiritual, alguien que te guíe. Entonces, pensando en lo que mencionamos acerca de Vicente de Paúl, quizás podemos llevar a la dirección espiritual nuestras experiencias con las virtudes, con la paciencia o la falta de paciencia en mi vida y tener esa conversación con nuestro director espiritual. Y pues ya me imagino que el mismo director espiritual o la directora espiritual te puede guiar y dar sugerencias, cosas que se puede hacer para mejorar eh, nuestra manera de conseguir vivir mejor esta virtud. Padre Judge incluso, cuando él estaba dando dirección espiritual, dijo que te voy a dar una práctica, era muy famoso para eso, te voy a dar una práctica acerca de la virtud de prudencia o caridad o sacrificio, porque él conocía la persona también compartió sus dificultades, y él dice que te voy a dar una práctica. Y no solamente estamos hablando de una semana, a veces por 6 meses o todo el año. Él dice, quiero que tú practiques esa virtud de caridad. Y con eso, poco a poco, ya la persona podía vivir mejor esa virtud. Otra cosa es autoexaminación. De nuevo, similar a lo que mencionó Vicente de Paúl acerca de la reflexión. La autoexaminación, que muchas veces que se puede pasar al fin del día, como un examen de conciencia a la tradición jesuita, como al fin del día, examinar qué pasó durante el día, dónde viste a Dios, en tus hermanos y hermanas, en tu trabajo o lo que sea, pero se puede hacer lo mismo acerca de las virtudes. ¿Cómo estuvo? Si estás en medio de una práctica de paciencia por 3 meses, se puede decir, ok, repasar mi día. ¿Cómo hice yo acerca de la paciencia hoy? Y se puede decir, oh, buen trabajo en esa situación, gracias a Dios, y me ayudó. Pero muchas veces también podemos decir, ok, puedo ser más paciente en este tipo de situación. Y la última que me gusta mucho porque no es fácil la manera de practicar una de las virtudes o todas las virtudes, es estar en comunidad. Según Padre Dennis, en El Guerrero Valiente de Dios, uno de los roles principales del cenáculo misionero, o sea, nuestra familia misionera, fue proporcionar un contexto comunitario y apoyo para la promoción de estos rasgos de carácter o virtudes en el individuo. Entonces, cuando vivimos en comunidad, cuando vivimos en familia, como muchos de ustedes saben, pues esa interacción entre hermanos y hermanas, hijos y padres, etcétera, amigos, esas interacciones nos ayudan de vivir las virtudes y practicar las virtudes, porque ya en esas mismas interacciones vamos a ver cuáles virtudes tenemos que mejorar, cuáles virtudes ya tenemos más o menos, y podemos preguntar a nuestros hermanos y hermanas, ayúdame, tengo dificultades con la paciencia. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has visto tú? Para que tú me ayudes a conocerme mejor y practicar y vivir mejor estas virtudes. Todo esto ya ayuda que nosotros que conozcamos a nuestra vida antes de Cristo.
y ante nuestros hermanos y hermanas. Y a la vez reconocer cuáles virtudes, como mencioné, cuáles virtudes tengo yo, cuáles tengo que desarrollar o adquirir aún más. Entonces, sabiendo eso, podemos llegar a un momento de que, ok, voy a comenzar con paciencia porque ya sé que es para mí lo más difícil. Entonces, voy a adquirir esto para ayudarme en mi vida apostólica, para ayudarme en mi crecimiento personal. Y de nuevo, la idea después de esta sección es practique, practique, practique en nuestro diario vivir. Déjame hacer una pausa de nuevo, por si acaso. Si alguien tiene una pregunta, una clarificación, como mencioné, vamos a tener tiempo al final de compartir, pero por si acaso hay algo que ya es bueno tratar de clarificar ahora mejor. Y también para que pueda tomar un poco de agua. Ok. Gracias. Pues regresamos a los slides, la presentación. Después de la práctica. Pues una cosa que, aunque yo mencioné, pues con énfasis, ¿verdad? Anteriormente, que tenemos que hacer nuestra parte, que no solamente ya nos vamos a despertarnos mañana con caridad si no somos personas de mucha caridad, o si no somos personas muy prudentes, no es que mañana vamos a levantarnos y ahora ya soy una persona prudente. Entonces, puse énfasis en el hecho de que tenemos que hacer nuestro esfuerzo y nuestra parte, ¿verdad? Por supuesto, a la vez, la oración es algo muy clave también. Y pues, vamos a hablar un poco de eso ahora. Hay un libro que utilicé tras los años, después de entrar al cenáculo, y se llama Hambre, Encuentro y Celebración. Es una colección de oraciones y lecturas acerca de estas virtudes. Y esto fue cuando ya, pues voy a explicar un poco más, pero para cada virtud, cada día, por ejemplo, lunes está dedicado a una virtud, martes a otra virtud. Entonces hay una oración acerca de esta virtud, hay escritos encontré este libro antes de conocer bien, a las virtudes del cenáculo misionero. Y fui un prenovicio, como cuando uno entra a la primera etapa de la formación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Entré en el prenoviciado y después de ese año ya me enviaron a una misión para el verano en Tucson, Arizona, trabajando con las personas indígenas allá, se llama Yaqui, donde tenemos nuestra misión todavía, de Santa Cateri, Tecacuita. Entonces, el trabajo mío o la misión, después de este año de ser prenovicio, era para dirigir un campamento de verano, trabajar con los niños, ¿verdad? Durante el verano. Y escuché que pues es muy divertido, mucho trabajo, por supuesto, pero usualmente llegan 4, 5, 6 voluntarios, trabajamos juntos, perfecto. Me llegó Padre Dan, que era párroco en ese momento, Padre Dan McLaughlin, y me dijo, este año no hay ningún voluntario. Entonces, rápidamente encontré ese libro, agarré el libro y lo mantuve cerca a mi lado siempre durante esas 6 semanas de verano. Porque era mi oración, era mi oración. Era sencilla, breve,
pero al punto, y eso era muy atractiva para mí, porque a veces soy una persona que muy distraída, ya muchas cosas pasan y puedo perder mi enfoque. Entonces, era muy relevante para mí en ese momento, porque había muchas cosas que hacer para el campamento y no había mucha ayuda como yo pensaba. Y de hecho necesitaba quedarme cerca a las virtudes, la paciencia. Imagínate con los niños, ¿verdad? Ustedes saben, la caridad, la prudencia. Entonces, eso me ayudó ser el director que los niños merecían para poder tener una experiencia bendecida y divertida, ¿verdad? Para su verano. Entonces, para mí, esas oraciones me recordaba cada de que, ok, hermano Juan, cuando los niños hacen esto, ya, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Y la oración me ayudó eso. Dios me ayudó por medio del Espíritu Santo. El mismo acto de hacer una oración siempre me recordaba de la manera de que tuve que ser con los niños. También hay un folleto escrito por nuestro padre Gary Banks que se llama Las Virtudes del Cenáculo. Y de nuevo, me encanta porque es un folleto muy sencillo y tiene oraciones sencillas y unas mantras que se puede decir que quizás mantras que uno puede recordar y repetir durante el día. Como las mantras de sí se puede, o algo que uno utiliza para motivar a uno. Entonces, por ejemplo, Padre Gary tiene para la humildad, esto es un ejemplo de una oración. Dice que, oh Dios, reconocemos la dependencia de ti, que no podemos hacer nada sin ti. Eres la fuente de nuestros dones, que los ejercitemos con humildad y verdad. Y también, por ejemplo, el ejemplo de la caridad. Enciende en nosotros, oh Dios, un espíritu amoroso, que podamos apreciarnos y apoyarnos unos a otros, y que esta hermosa virtud de Jesús se vea en nuestras vidas y en nuestro cenáculo. Que tengamos el tipo de amor que hará que las cargas de la vida sean fáciles de llevar. Entonces, son oraciones muy sencillas. Incluso yo puedo sugerir, porque ustedes conocen mejor a ustedes mismos y sus propios retos, desafíos, se puede crear sus propias oraciones para cualquier virtud o todas las virtudes. Entonces, esa oración que usted mismo ya creó, se puede utilizar en tu vida diaria, durante el día, en esos momentos que ya sabes que tu paciencia va a ser un poco probado, o la prudencia, y usarlo como parte de esa práctica. La oración es parte de la práctica de adquirir y vivir las virtudes. Gracias, Padre. Si puedes cambiar la pantalla. De nuevo, y por supuesto conectado con la oración, es leer la Biblia. Yo creo que es un maravilloso lugar para comenzar. Y los evangelios son muy claros. En Orando con Vicente de Paúl, hay una parte que viene de las reflexiones de Vicente de Paúl, que dice que tenemos que imitar a Cristo. Y por eso digo, los evangelios son claves, porque ahí es donde vemos todo acerca de la vida de Cristo. Y estas son las palabras de Vicente. Leemos en la Sagrada Escritura que nuestro Señor Jesús, enviado a la tierra para la salvación del género humano, no comenzó enseñando, comenzó haciendo. Y lo que hizo fue integrar plenamente en su vida todo tipo de virtud. Ahora queremos, con la gracia de Dios, imitar a Cristo, el Señor,
en la medida de lo posible, en vista de nuestras limitaciones, busca imitar sus virtudes. Entonces, estamos viviendo también con estas virtudes, estamos viviendo las virtudes o tratando de vivir las virtudes que modeló en su vida Cristo, ¿verdad? Una palabra clave en estos años que ha sido un encuentro con Jesús, un encuentro con Jesús. Papa Francisco, incluso Papa Benedicto utilizaba eso mucho. La idea es que hemos tenido un encuentro con Jesús, conocemos a Jesús, no solamente datos y información acerca de Jesús, pero conocemos a Jesús como un hermano, un amigo. Y yo digo que por medio de los evangelios es muy clave. Ya podemos seguir enfocando en los evangelios y conocer muy bien a Jesús con la oración también. Y podemos decir, ¿qué haría Jesús? Como esa frase que era famoso hace algunos años. ¿Qué haría Jesús? Entonces podemos decir diariamente eso en situaciones, pues que a veces son retantes. Entonces, como mencioné, hay ejemplos de escrituras que se puede utilizar para poder leer acerca de la vida de Jesús, especialmente algunas escrituras específicas que quizás donde hay énfasis en una virtud o otra. Por ejemplo, acerca de la caridad, podemos enfocar en Marcos capítulo 6, 30 a 37. O si estamos hablando de la humildad, podemos enfocar en Mateo capítulo 8, versículos 5 a 10. Yo creo que hay manera de encontrar varias escrituras más enfocadas en todas las virtudes y hacer la pues, reflexión, meditación y ver las mismas acciones de Jesús para ayudarnos, guiarnos en nuestras propias vidas. Ok, padre, si puedes cambiar la pantalla de nuevo. Y la otra parte, la última parte que sugerí, como mencioné, de practicar, orar y leer la Biblia, pero ahora leer las vidas de los santos. Siempre como Jesús es un modelo para nosotros, también los santos. Y encontré algo interesante de nuevo en ese mismo libro de Orando con Vicente de Paúl, que en su propia vida, él conoció personalmente a Francisco de Sales, que también es un santo, ¿verdad? Después de conocer a Francisco de Sales y su disposición feliz, su dominio propio, su sabiduría, su facilidad en las relaciones humanas y su gentileza, Vicente, viendo todo eso, ¿verdad? En Francisco de Sales, Vicente vio cosas en él mismo que a él no le gustó, que otros le habían comentado acerca de él, de Vicente. Y en un retiro pronto después de ese encuentro con Francisco de Sales, Vicente quería cambiar. Él reconoció que por fin que solo el poder de Dios podía calmar su dureza y aliviar sus bruscos cambios de humor. Entonces, él conoció un santo. Pues en vez de leer un libro o leer algo acerca de un santo, él conoció en persona un santo, ¿verdad? Y eso fue la inspiración para que él mismo cambiara su vida. Entonces, él hizo una oración acerca de esa experiencia y dice, me volví a Dios y le rogué sinceramente que convirtiera este rasgo irritable y proactivo mío. También pedí un espíritu amable y afable.
y con la gracia de nuestro Señor a prestar un poco de atención a frenar los impulsos ardientes de mi personalidad, me ha curado, al menos en parte, de mi disposición lúgubre. Entonces, pues, eso fue la experiencia personal de Vicente de Paúl, conociendo un santo. Me imagino que también leo acerca de la vida de los santos también. Por ejemplo, otro ejemplo es San José. En nuestra iglesia, San José a veces es poco conocido. Hay mucha atención en María, por supuesto, su esposa, pero también San José es un modelo de varias de las virtudes. Su sencillez, su humildad, su obediencia. Pensamos en, leyendo la manera en la cual ya no estaba tratando de lograr un título o lograr importancia. Estaba muy contento vivir una vida sencilla. En su vida. Entonces, San José es un ejemplo maravilloso para nosotros. Y también podemos ver al mismo Padre Judge, Madre Bonifacia. Hay tantas cosas que hemos escuchado de esto, ¿ok? Pero se esforzaron por vivir una vida virtuosa. Ellos se esforzaron por imitar a Jesús, compartirlo con los demás. Entonces, eso es lo que estamos simplemente tratando de intentar en nuestras propias vidas. Mirar a esas virtudes, reflexionar cómo estamos viviendo las virtudes, cómo podemos mejorar, porque cada día, por supuesto, vamos a tener retos. Y no somos perfectos, pero ya día tras día seguimos practicando. Y podemos reconocer también, no solamente los santos que encontramos en los libros, ¿verdad? O en la Biblia, podemos ver a nuestros propios hermanos y hermanas, ustedes mismos que están aquí enfrente de nosotros, que entre nosotros mismos hay, pues somos santos, ¿verdad? También, y hay santos, y hay personas que tienen virtudes que nosotros también queremos adquirir. Podemos tener una conversación con ellos, podemos preguntar, ¿cómo es que ya con tanta paciencia hiciste esto? O ya vi que la caridad con la cual tú respondiste a esa situación. Entonces, todo eso es como podemos seguir adquiriendo las virtudes. Entonces, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Piensa en alguien en nuestra familia, comunidad, iglesia, que tiene esa virtud y pues tener una conversación con ellos. Eso es lo que nos puede inspirar cuando vemos a alguien que verdaderamente está viviendo las virtudes en su vida, que también nosotros estamos tratando de hacer. Y con esa misma acción, nuestras vidas va a ser una inspiración para los demás, ¿verdad? También, por supuesto. Gracias a Dios y por medio del Espíritu Santo, sí. Somos instrumentos de eso nada más. Entonces, mis hermanos y hermanas, ya estoy llegando a la conclusión de esta presentación acerca de las virtudes del cenáculo. De nuevo, pensaba en las virtudes porque sí, yo sé que en el proyecto de Manos del Alfarero estamos haciendo, el equipo está haciendo, y todos que están participando, buscando varias cosas principales con su propio crecimiento personal, su desarrollo humano, y creo que las virtudes son magníficas para eso. Imagínate,
ser personas con paciencia, sacrificio, caridad, humildad, son pilares para nuestro crecimiento personal. Y qué bueno que también esas mismas virtudes son lo que necesitamos para ser buenos misioneros, personas apostólicas, discípulos misioneros en nuestras vidas. Porque mira, el celo, la sencillez, el sacrificio, eso son cosas que necesitan un misionero para seguir adelante, porque vamos a encontrar los obstáculos, vamos a encontrar muchas cosas que haciendo lo más difícil para nosotros vivir el evangelio, evangelizar, trabajar con nuestros hermanos y hermanas pobres y abandonados. Esas virtudes, esas virtudes, nos también va a ser mejores misioneros. Por eso seleccioné para esta presentación esta noche las virtudes de cenáculo misionero y espero que el poco que pude compartir, no soy experto en las virtudes, ni vivo todas las virtudes, pero espero que lo que compartí podemos utilizar para un paso adelante, tratando de adquirir y vivir las virtudes y seguir mejor y mejor a Jesús en nuestras vidas diariamente. Amén. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Una presentación bastante nutrida que nos mueve a muchas cosas, nos hace reflexionar, nos invita a pensar en nuestra propia vida, en nuestros hábitos. Y también pues en esta semana que es especial para nosotros los católicos, cristianos, pues bastantes elementos para reflexionar, para comprometernos en esta Semana Santa. Pero bueno, vamos a darle el micrófono a ustedes ahora para sus comentarios, sus preguntas, el compartir de sus propias experiencias en relación a esto que el hermano nos ha compartido. Pues ahora es tiempo de que ustedes nos hablen, ¿verdad? Tanto en preguntar, en compartir, en comentar, está abierto. Ya de hecho en el chat me parece que Maurilio nos escribió un comentario que dice: buenas noches. Estos últimos años me he topado con personas que se resisten a la virtud del celo. De hecho, a veces desaprueban cuando hay personas que demuestran ese celo. ¿Cómo se podría o qué herramientas se podría utilizar para que estas personas lo comprendan y acepten? Bueno, dejo un comentario y una pregunta también. No sé si quisieras comentar algo, John. Pues de hecho voy a hacer algo importante y es ejercer un poco de humildad, que de hecho no sé si tengo una respuesta para esa pregunta o lo que está compartiendo Maurilio, quizás por causa de mi español también, pero no estoy seguro cómo responder a eso. No sé si hay alguien también que quizás una experiencia o Padre Arturo, algunos pensamientos que llega a su mente acerca de ese reto que nos está compartiendo Maurilio. Yo creo que el contexto nos ayudaría mucho a comprender por qué pregunta, desde dónde lo pregunta, porque sí, efectivamente está planteada de manera muy general. Pues Maurilio es parte del apostolado del cenáculo misionero y supongo que lo hace dentro de ese contexto. Sin embargo, creo que nos hacen falta detalles para poder comprender mejor esta situación. Y Maurilio está por aquí, me parece. No sé si quieres compartir un poco más sobre eso, Maurilio. Sí, buenas noches, padre. Sí, Buenas es que noches. dentro de lo que uno hemos venido viviendo, a veces dicen,
la membresía también no es muy grande aquí en Costa Rica. Somos como 40 personas. Y a veces hay personas que dan ese paso más hacia adelante y querer salir y proyectarse. O sea, el mismo espíritu los lleva, el Espíritu Santo los lleva a proyectarse hacia otras comunidades y a veces no son ni siquiera comunidades de nuestro país, sino fuera de nuestro país. Entonces hay gente que dice, uy, pero es que esa persona, dice, si se nos va, nos quedamos sin un miembro menos y más bien esto se nos va a reducir y podemos llegar a desaparecer. Hablan de una forma como muy trágica, lo mencionan. Y la otra persona más bien está muy alegre en su corazón. Yo les he dicho a ellos, no, es que si no damos fruto no vamos a proseguir. Entonces, a veces, ¿cómo logra uno hacer entender a otros miembros de que tenemos que, como el grano de mostaza, morir y para que tener fruto? Entonces, y por ahí es donde anda a veces la cuestionante en mi persona a veces. No sé si estoy percibiendo, Maurilio, que a veces quizás estamos viendo en una persona que tiene esa virtud de celo, que incluye sacrificio y como el deseo de seguir y como ir más allá en su servicio, en su vivir del evangelio, etcétera, etcétera, que a veces nosotros mismos nos ponemos celosos o nos ponemos estamos como tratando de ser un obstáculo para que esa persona sigue su corazón, sigue el Espíritu Santo. Escucho un poco de eso, no sé si es parte de lo que estás experimentando o no. Sí, al parecer es parte de lo que están experimentando esas personas, porque yo les he dicho, de no, el espíritu les está llevando a ir hacia a las otras personas a proyectarse. No nos debe preocupar si perdemos a esa persona, porque realmente no la estamos perdiendo, sino más bien la estamos ganando para la misión. Entonces, como a veces usan mucho el énfasis de la misión en la vida diaria, esta frase que a veces suena como que solo debemos de quedarnos en el confort de nuestro hogar y de nuestro entorno y no proyectarnos. Entonces, hay personas que viven con ese pensamiento de que no es bueno salir, no es bueno salir del confort del que vivimos. Yo sí lo entiendo porque yo fui creado en esa línea por los padres combonianos en un principio y, y entiendo el sentido de la misión. Y cuando entramos al cenáculo, vivimos ese sentido de la misión de que hay que proyectarse, que hay que vivir no solo en lo ordinario de la vida diaria, sino en lo extraordinario que es cuando nos permite ir a otros lugares. Y, y es eso lo que yo a veces he intentado darles a entender a ellos, pero a veces como que no quieren escuchar. Entonces, ¿qué puedo hacer a veces en un caso como esos para que comprendan y abran su mente? Pues todo con humildad, con las virtudes, por supuesto. Tú puedes actuar con las virtudes también en estas situaciones, con estas personas. Y yo creo que como cada nosotros sabemos, nosotros mismos tenemos que tener esa humildad y celebrar cuando una persona puede utilizar los dones que Dios le ha dado. Cuando una persona está haciendo algo magnífico para el reino de Dios o lo que sea, quizás tenemos una reacción de que, pues están siendo arrogantes o están haciendo esto, eso. Pero tenemos que tomar un paso atrás y decir, gracias a Dios que esa persona tiene ese don, esa pasión y se puede compartirlo con los demás. Y a veces hay consecuencias de eso y eso pues está en las manos de Dios, está en las manos de Dios. Entonces, podemos tener agradecimiento a Dios de que
el Espíritu Santo está moviendo en esa persona. Y si está usándolo para el bien, perfecto. Ok, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el hermano. De hecho, voy a usar unas palabras que él mencionó en su presentación. Yo creo que esto también, Maurilio, y pues para todos nosotros, es o representa un don y una tarea. Un don porque, como ya lo dijo el hermano, afortunadamente han habido miembros que han crecido tanto que ha sido como la levadura en la masa de la que habla el Evangelio, que ha fermentado, ¿no? Y ha ido más allá. Y eso es bueno, eso es un don, eso es un regalo. Y la tarea está para los que se quedan y observan. El hermano dijo, nosotros podemos aprender de nuestros hermanos en comunidad, de nuestros familiares, de alguna persona que admiramos, sus virtudes. Y si ustedes o ese grupo está viendo que miembros que han crecido, pues han trascendido y van a otros lugares, ahí hay una gran motivación para que haya un crecimiento adicional, ¿no? Si aquellos que han desarrollado sus dones y por eso mismo, han sido llamados a otros lugares donde se necesita su presencia, su palabra, su sabiduría, eso significa que todos los que se quedan también pueden crecer y deberían de crecer, de hecho, ¿no? Admirar esas virtudes, pero al mismo tiempo saber que para ellos también son una tarea. Al final de cuentas, todos somos misioneros por ser bautizados, no solamente los que nos consagramos, los que se van a África, a Asia, muy lejos. No, desde la familia, desde el vecindario, desde el trabajo, uno puede ser misionero. Y ahí pues es una invitación muy personal a la que hay que responderle de manera igual personal a Jesús. Entonces yo lo veo así también, como un don que se les ha dado, pero también una tarea que está pendiente por hacer allí. Bien, ¿alguien más quisiera compartir o preguntar, comentar algo? Parece que el perro tiene pregunta, pero no le entiendo. ¿Quién? No, dice el perro. Oh, sí, aquí hay un perro. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Muchas gracias, Padre Arturo, hermano Chan. Fue un placer saludarlo. Saludos a los dos y pues a Padre Arturo hemos mirado las virtudes y gracias por fortalecerme y para crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Pues me quedé meditando, reflexionando en cada una de ellas, dónde debo de trabajar más, a cuáles ya, gracias a Dios, lo veo como una gracia, como un regalo divino, las que ya yo le he permitido a Dios trabajar en mí y lo estoy haciendo, y las que me faltan, pues trabajar en ellas. Eh, yo he aprendido eh, que la disponibilidad que uno y la apertura que yo tenga hacia Dios y en reconocerme con humildad que debo crecer, ahí Dios me va dando. Ahí Dios me va formando y yo digo, sí, esto necesito. Y para mí es muy práctico el examen de conciencia. Ok, en esto no me alteré o no tuve paciencia o orar nada más y hacer los cambios para otro día mejorar y ser mejor cada día. Pero siempre pidiendo el Espíritu Santo el don de fortaleza y el don de sabiduría, porque mi sabiduría es limitada y la de Él lo es todo. Y fortaleza para poderlo realizar. Gracias. Gracias, Marta. ¿Alguien más quisiera compartir, comentar, preguntar?
Yo quisiera comentar, primero que nada, agradecer. Gracias, hermano John. Un gusto y una gran bendición escuchar este alimento que nos regalas y nada más enriquecer un poquito con... Yo participo en el ministerio de música, de cantos, y un día un joven me hizo esta mención o esta pregunta, y viene a lo de seguir enriqueciéndonos, ¿no? Oiga, ¿y no le da a veces flojera venir a cantar? Y le digo, no, porque Dios ha sido y sigue siendo misericordioso conmigo y bueno, me llena de bendiciones a mí y a mi familia. Pero también le comenté que yo, al ver en él esa fuerza, esa dedicación, ese compromiso, me alimenta a mí y me da el ejemplo para continuar. Siendo él un joven que pudiera estar en otros lados en esos momentos, no, los dedica al Señor y a servir. Y esa parte que mencionaba el compañero anterior, eso es lo que he ido aprendiendo, que los dones, los talentos son para compartirlos, no para quedarnos, ¿no? Y esa parte de seguir creciendo juntos en unidad, ¿no? O en comunidad. Gracias, gracias Padre Arturo, gracias hermano John. Amén, gracias. Yo pues quería darle gracias, ¿verdad? Porque yo creo que las virtudes yo no sabía, ¿verdad? Cuáles eran las virtudes, pero al transcurso de estas 2 semanas atrás estuve leyendo y viendo qué eran las virtudes. Entonces, cuando vi el ejemplo de los santos, ahí es donde yo también quise iniciar a practicar las virtudes. Más que nada con mi familia, empezando con mi familia y aquí conmigo misma. ¿Por qué? Porque estábamos un poco distraídos, o lo quiero poner así, no estábamos 100% enfocados en la oración. Para mí es una virtud que estoy aprendiendo, hacer la oración con ellos, estar al día a día compartiendo con ellos, ser un ejemplo como mamá para mis hijas y para mí también ver el reflejo de otras personas en la iglesia, como los sacerdotes, como Marta, Lourdes. Para mí es un aprendizaje que yo estoy reconociendo y estoy viendo de ellas. Esa humildad, don Víctor, que también él es el que siempre me ayuda. Bueno, son muchas personas que veo sus virtudes, ¿verdad? En ellos. Y pues muchas gracias. Siempre hay que seguir practicando y hay a veces que llega el momento de que a veces siente uno de que cómo voy a poder salir de aquí, pero siempre encomendándonos a Dios y haciendo oración. Él es el que nos ayuda a salir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y yo creo que pues es muy, muy importante lo que mencionas. Sí, hay que seguir adelante con el deseo, simplemente un deseo que crezca en nosotros, en nuestras vidas, de ser una persona mejor cada día, un hijo de Dios mejor cada día para nuestra familia, para nuestra comunidad, nuestra escuela, trabajo, todo lo que sea. Ahí estamos viviendo el evangelio, viviendo la fe. Y me encanta que estás mirando a las demás personas y viendo en ellos algo que ya también te gustaría vivir. Y que es muy bueno, como mencionamos, en vez de ser celosa, ya celebrar y
y vivirla, vivirla. Gracias. Me gustaría comentar que también escuchando a Marilu, quizá cuando nosotros descuidamos en especial alguna virtud, de ahí también puede venir nuestro pecado recurrente. Por ejemplo, cuando yo descuido la paciencia, me vuelvo una persona impaciente. Y cuando yo soy impaciente, voy a lastimar, voy a decir cosas de las que después quizá me voy a arrepentir, me voy a sentir mal, etcétera. Entonces, creo que esto es un campo muy amplio de la vida humana y de la vida de la fe. Y pues también hay sabios, ¿no? Que nos dicen que detrás de cada vicio hay una virtud. Y yo creo mucho en eso. Si yo busco, voy a la raíz de cuáles son los, los orígenes de los vicios que yo tengo y los aprendo a reconocer, a vivir con ellos, a nombrarlos, a aceptarlos, pues eso con el tiempo, con un proceso, con compromiso, definitivamente que se vuelven virtudes que no han sido desarrolladas todavía. Y eso pues es muy bueno recordarlo y que Marilu nos los haya traído a colación con su comentario. Mm. ¿Alguien más quisiera compartir, preguntar? Adelante, Irma. No te escuchamos, Irma. Ya está tu micrófono encendido, pero no te escuchamos. Mm. A ver, vamos a volver a intentar. Yo lo voy a aprender desde mi dispositivo. ¿Nos puedes hablar para saber si se escucha? ¿Me escucha? Buenas Ahora noches. sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Esperando noches. una bendecida noche. Pues yo escuchando al padre John, yo ya entré tarde a la conferencia. Se me complicó, no podía entrar y no me podía conectar. Y escuchando, pues yo les comparto que pues, gracias a Dios, escuchando a los hermanos como ustedes, pues me estoy dando cuenta que no es fácil caminar y descubrir las virtudes que tenemos. Y es muy cierto lo que dice, de que cuando conocemos la vida de los santos, aprendemos más que nosotros. Yo estuve escribiendo en mi parroquia un tiempo y después me retiré. Cuando conocí la vida de San Francisco de Asís, mi vida cambió. El reconocer en un santo el amor, la fe y lo más importante, el mensaje de porque San Francisco de Asís era un santo rico, renunció a todo. Y lo que sufrió, ahí es cuando luego yo pone y dice, ¿eso qué da? ¿De qué doy? ¿Qué estás dispuesta a dar? ¿Qué ofrece? Yo reflexionaba y analizaba. Por ejemplo, en este, y ahorita del tema que están tocando, de que nos descuidamos en ciertos puntos por semana, que me está pasando así. Y a lo mejor que te descuidado un poco y eso. Quiero comprender que a eso que me está pasando. El que también el leer la Biblia también me llama y me ayuda. Algo que yo detecté y ustedes me dan que la hacer oración con los salmos también he observado que da mucho crecimiento. Y ahora lo que yo estoy haciendo en casa es, o sea, como dicen ustedes, ser misioneros
pero es muy difícil. Muy, muy difícil. Más bien. Trabajar con las familias. Luego me tachan de, ay, soy Irma, Santa Irma. Pues yo hoy le doy gracias a otro conocimiento, o más bien tener una conciencia y pues darme cuenta que muchas veces desconocen el camino, caminar de la mano. Yo nada más lo que hago es, pero es bonito y cambiamos totalmente, lo encontramos sentido, encontramos amor a la vida. Caminar es algo y que le da un sentido a mi vida muy diferente, porque ya no siento esas. Es algo hermoso. Y no tengo palabras para terminar la vida. Que para mí ha sido algo. Y gracias por compartir y seguirnos guiando. Es todo. Amén. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención, comentario, pregunta? ¿Sí me escucha? Sí, adelante, Marcela. Ok. Buenas noches a todos, otra vez. Padre, yo tengo una pregunta y me da pena hacerla, pero sinceramente yo no sé qué significa cenáculo. No sé qué significa cenáculo y otra pregunta de que cómo he escuchado últimamente de un guía espiritual. ¿Cómo puedo yo tener un guía espiritual? Sí. Gracias, Marcela. Yo puedo también decir que, por supuesto, si parte de Arturo quiere responder, pero brevemente el cenáculo es y vamos a escuchar del cenáculo esta semana, es el cuarto en el cual ya se reunió Jesús con sus, vamos a escuchar pronto de esto, cuando se reunieron con Jesús los apóstoles, o cuando cuando los apóstoles se reunieron en el cenáculo después de la muerte de Jesús, se reunieron allá, se quedaron juntos, y cuando Jesús visitó a ellos, después de su resurrección de ese lugar, él envió a ellos hacia el mundo para seguir adelante sin miedo, para compartir la buena nueva. Entonces, de este cuarto del cenáculo, desde ahí se envió Jesús a los apóstoles después de su resurrección. Y también quizás Padre Arturo puede mencionar más o clarificar más. Al otro punto, como guía espiritual, un guía espiritual es alguien que nos acompaña en la jornada espiritual en nuestras vidas. Una persona con quien se puede comunicar regularmente, quizás cada mes o dependiendo de la situación, para que esa persona nos ayuda a ver dónde podemos encontrar o dónde hemos encontrado Dios en nuestra vida diaria, en nuestro camino espiritual. Reflexionar cómo estamos creciendo en nuestra fe, cómo estamos creciendo en nuestra espiritualidad y cómo estamos viendo Dios y en nuestras propias vidas. Entonces, una persona que nos acompaña, que nos guía, que siempre es bueno tener ayudantes en el camino, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y puede ser cualquier persona? Mira, muchas veces hay personas que ya reciben entrenamiento para eso. Puede ser
un padre y un hermano o hermana, y laicos también, laicos, laicas, que están entrenados, porque sí, ellos están, pues, tienen esa capacidad y esas herramientas de acompañar a una persona en ese proceso. Entonces, sí, se puede encontrar quizás en una parroquia, o hablar con el padre, o hablar con alguien acerca de quiénes son las personas que puede guiar a una persona como director, como guía espiritual. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Y tocante a las virtudes, de verdad yo les agradezco mucho que nos hablen de esto, porque pues a veces uno no conoce, hablando de mí, o sea, luego a veces que uno hace las cosas, pero no sabe uno qué virtudes. Y a veces, o sea, por ejemplo, ahorita pues sí, yo siempre me, ¿cómo le digo? Lo de la paciencia. Dios mío, eso es lo que más necesito. Paciencia, porque en eso sí es, o sea, es un don, que no tengo, es una virtud que de veras la necesito. Pero pues muchísimas gracias. Todo me ha ayudado, me sirve mucho, y pues que Dios los siga bendiciendo a todos, y primero Dios, que Dios me dé la virtud de estar en cada, ¿cómo se dice? Pues cada 15 días cuando se hagan estos del alfarero, porque de verdad que es muy importante. Yo tengo muchas ganas de aprender de Dios, porque yo soy católica desde que nací, gracias a Dios, pero algo con lo que yo he batallado mucho es de que yo, sinceramente, de conocer tanto de Dios, no, o sea, yo era lo que nada más era de como de ir a misa y ya. Pero ahora yo sé que ya estoy grande, pero en verdad quiero aprender más de Dios nuestro Señor, que sé que en todo momento está en nuestras vidas. Gracias. Gracias. Quisiera aprovechar el comentario de Marcela también para, ya el hermano John nos dijo qué simbolismo tiene la palabra cenáculo desde la escritura y la vida de Jesús, y también en el contexto en el que él la ha utilizado en esta charla es para referirse a nuestra familia, y me refiero a nuestra familia de sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos. Nosotros nombramos esa familia el cenáculo misionero, o la familia del cenáculo misionero. De hecho, quisiera invitar a que levanten su mano, ya sea con el emoji o físicamente, los que están presentes aquí y son miembros de esa familia, ¿verdad? Para que sepan los demás que están hoy acompañándonos que tenemos una familia muy extensa de sacerdotes, hermanas, hermanos y muchos laicos en muchos países donde compartimos la misma espiritualidad. A eso le llamamos cenáculo. Y cuando hermano John habló de esa palabra, lo hizo en ese contexto también. Eso lo quería decir para Marcela, y pues invitarte a unirte a nuestros grupos de WhatsApp que manejamos. Ahí vas a recibir la información de todas las videoconferencias de cada martes con suficiente anticipación para que te puedas conectar como lo hiciste hoy, pero ya de una manera pues periódica. Entonces, déjanos tu número de teléfono con tu código de área en el chat de aquí de Zoom y te registramos, y con mucho gusto te enviamos la información. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, comentario? Padre, una cosita más. Yo no tengo un correo electrónico. Sí tengo WhatsApp, pero no tengo correo electrónico. ¿Pero con el WhatsApp está bien nada más? Sí necesitamos un correo, que abras un correo, porque al correo te va a llegar el link para que puedas entrar a Zoom.
Ok. O que puedas dar el correo de alguien que reciba ese link y después te lo envíe por WhatsApp a ti. Está bien, padre. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Buenas noches. Esperanza, adelante, buenas noches. Buenas noches, Padre Arturo. Buenas noches, brother. Me da mucho Buenas gusto noches. mirarlo. Y pues agradecerle, brother, por todo lo que nos está dando este momento, todas estas reglas, se puede decir, para continuar aprendiendo más sobre las virtudes. Yo me considero que he ido muy lentamente, a pasos muy cortitos, trabajando sobre las virtudes, pero digo, con paso lento voy a avanzar poco a poco y llegar a una santidad, porque quiero luchar por una santidad. Y yo sé que si continúo, aunque sea paso por paso, poquito a poquito, con el tiempo voy a lograr obtener estas virtudes. Han sido muchas de ellas muy difíciles, pero yo sé con la gracia de Dios que voy a continuar y que poco a poquito ir a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Gracias. Amén.